Gracias, Jimena. Está con nosotros el doctor Andrés Hernández Porras. Hoy vamos a platicar, recibimos mucha atención del público y llamadas por la sorpresa que puede representar el hecho de que nosotros los hombres podamos pasar por un proceso muy similar al de las mujeres en su menopausia. La contraparte para el hombre se llama andropausia, pero hay mucho dime y direte en torno a esto, sobre todo los rumores, creencias, bromas, ¿existe o no existe? Es algo que se da, y si se da, ¿cómo lo podemos percibir nosotros los hombres? Pero lo más importante, ¿hay forma de contrarrestar sus efectos? Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Es cierto? ¿Sí existe la andropausia? ¿Sí se da? Sí, es cierto. Anteriormente se pensaba que era una condición, digamos, más enfocada hacia lo psicológico, pero ahora ya se ha visto objetivamente que sí existe y aparte las repercusiones que puede llegar a tener. Y entonces, ¿pero por qué nosotros los hombres no lo sentimos, no la percibimos, no la detectamos tanto como podría ser en el caso de las mujeres? Bueno, en la mujer tiene un dato que es una marca, digamos, el dejar de menstruar, la mujer se da cuenta que ya tiene un problema de menopausia. Obviamente en ellas cambia el carácter, tienen los datos muy ligados a ese cesamiento de la menstruación, pero en nosotros no hay una marca tan específica. Entonces, casi siempre empieza una disminución de las hormonas. Después de los 30 años de edad, en términos generales, sabemos que disminuye aproximadamente un 10% los niveles de testosterona. Entonces, esa disminución paulatina hace que nos acostumbremos hasta cierto grado a esa disminución hormonal. Ahora, después de los 50 años, es una cuarta parte de las personas tendrá un problema de menopausia, de andropausia. Y después de los 70 años es la mitad de los pacientes. Ahora, la identificación muchas veces no es fácil porque se asocian a problemas, entre comillas, de la vejez. Por ejemplo, hay gente que tiene ya andropausia y tiene disminución en la energía y se cansa para hacer lo mismo que hacía antes con otra energía. Por ejemplo, si le gustaba ir a comer con los amigos un día a la semana, ahora ya le da flojera. El cuerpo cambia también, la distribución de la grasa es más abdominal. Por ejemplo, hace mucho ejercicio, hay gente que hace mucho ejercicio y no logra bajar de peso como bajaba antes. Entonces sigue con una pancita muy marcada y eso también es dato de disminución hormonal. La distribución muscular también, anteriormente probablemente hacía cierta cantidad de pesas, ahora hace lo mismo o más y no logra desarrollar la masa muscular. Entonces son datos que ayudan, digamos, lo más objetivo para identificar a una persona con andropausia. Hay otros datos, obviamente, también, que es la desmineralización ósea también, la falta de concentración. La gente, por ejemplo, pierde más fácil la memoria o está viendo o leyendo algo y de repente ya se fugó y está leyendo otra cosa. Entonces, si te fijas, son datos tan vagos que se pueden confundir con otras enfermedades, por ejemplo, la disminución en la producción de hormona tiroidea. La tiroides, cuando baja su función, es un regulador del metabolismo. Entonces baja, por ejemplo, la concentración y se puede asociar, por ejemplo, a problemas de depresión. Entonces muchas veces pensamos o queremos decir, no, es que está deprimido, y realmente no hemos visto cómo están sus niveles hormonales, tanto de tiroides como de testosterona, ¿no? Y finalmente, ¿no hay una prueba de gabinete que nos pueda decir sus niveles hormonales efectivamente en cuanto a testosterona están más bajo de lo normal? Sí, la testosterona, hay dos modalidades, la testosterona total y la testosterona libre. Esa prueba es un examen de sangre, se tiene que hacer antes de las 10 de la mañana porque normalmente hay un ciclo que se llama circadiano. Entonces, si hacemos esta prueba en la tarde, los niveles de testosterona normalmente son más bajos, entonces podemos confundirnos en un diagnóstico. Pero el laboratorio le da esos datos al paciente y siempre les toma las muestras temprano. Entonces, con estas dos muestras nos podemos orientar si el paciente tiene un problema de deficiencia hormonal. Y una vez que, bueno, es detectado, ¿qué se hace con este paciente? En realidad, la disminución de testosterona en el hombre, además de estos problemas que acabas de mencionar, ¿causa otros que sean de gravedad, o sea, dignos de ser tratados? Si nos permites hacer una pausa y regresando con la respuesta. Sí, ¿de acuerdo? claro, sí. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos inmediatamente con más. Muchas gracias, Jimena. Efectivamente, continuamos con la entrevista con el doctor Andrés Hernández Porras. Estamos hablando de la andropausia
y ya hemos visto que pues efectivamente no es un mito, sí sucede en nosotros como hombres, hay sus manifestaciones claras, pero que pueden ser confundidas como síntomas de otros padecimientos y por eso desatendemos el caso. La pregunta para el doctor es, bueno, finalmente un caso de andropausia ya diagnosticada merecería, como en el caso de las menopausias, un tratamiento de sustitución hormonal o complementación hormonal? Sí, muchas veces se tiende a enfocar sobre la vida sexual. Si el deseo sexual disminuye o si la erección está fallando, muchas veces dicen, bueno, yo ya no, por ejemplo, una persona que no tiene pareja, dice, pues ya no necesito terapia hormonal porque no tengo pareja y lo enfoca sobre ese lado. Pero también hay que tomar en cuenta que lo metabólico también influye en el control. Por ejemplo, si una persona tiene la testosterona baja, si ya tiene andropausia y es diabético, el paciente le va a costar más trabajo controlar su azúcar, su glicemia. Si el paciente tiene problema de colesterol o tiene problema de triglicéridos, también le cuesta trabajo controlar más ese aspecto de las grasas en la sangre. Entonces, una persona que tiene un equilibrio hormonal en general, obviamente es una persona que va a funcionar bien. Entonces, la testosterona se ha visto que no nada más tiene que ver con la sexualidad o con el deseo sexual, sino con otros ambientes. Se comentaba que también, por ejemplo, las personas que tienen apnea del sueño, en ocasiones la apnea del sueño se puede asociar a disminución de testosterona. Entonces, una persona enfocada en el estudio de eso siempre debe de pedir testosterona para ver si no es el problema que pudiera estar condicionando la apnea, ¿no? Y eso es importantísimo porque, bueno, ya en otra ocasión hablaremos de la apnea, pero pues es de mucho cuidado este padecimiento y la inmensa mayoría de quienes la padecen lo ignoran por completo, ¿no? Doc, entonces, si vamos a optar por la terapia hormonal, ¿quién sería el médico adecuado para hacerlo? ¿Ustedes? Bueno, nosotros, el endocrinólogo también es el especialista en hormonas, nosotros como urólogos también damos tratamiento hormonal, estamos enfocados en ese aspecto. Pero aquí hay que tener también muy en cuenta que hay que dar hormonas en la persona que lo necesita. Porque hay gente que dice, bueno, yo voy a hacer pesas y quiero desarrollar la masa muscular y me voy a poner hormonas. Generalmente, aparte de que es una persona, el que no lo necesita es una persona que quiere desarrollar masa muscular, se pone más dosis de la que realmente se recomienda. Entonces, cuando sucede esto, el paciente que normalmente produce hormonas, las va a dejar de producir su cuerpo porque ya está entendiendo el cerebro que ya está teniendo mucha cantidad de hormonas. Entonces, él se aplica las hormonas, desarrolla mucho más masa muscular, los testículos disminuyen de volumen, pero cuando dejan de aplicarse las hormonas externamente, su cuerpo ya no las va a producir o le va a costar trabajo volverlas a producir. Entonces va a perder el deseo sexual, va a perder la erección, obviamente vienen todos los trastornos que la menopausia nos da. Eso es en la gente que no lo necesita. Y lo comento porque es muy común encontrar en los muchachos que se van al gimnasio que se apliquen este tipo de hormonas, ¿no? Ahora, una persona que sí lo necesita, nosotros damos las dosis terapéuticas y necesitamos controlar con exámenes de sangre cuando llegamos a esa dosis. Hay diferentes formas, hay gel, hay inyecciones de cada 3 semanas, inyecciones de cada 3 meses, hay pastillas, hay diferentes formas de administrarlo, todas tienen sus ventajas y desventajas, pero obviamente nosotros tenemos que orientarnos sobre los resultados clínicos, que es el paciente que se sienta mejor, y los resultados del laboratorio también, que es que tengamos realmente los niveles hormonales adecuados, ¿no? De los pacientes que te ha tocado ver, Doc, ¿tienes alguna historia del antes y después de haber sido revisado y detectado que sus niveles hormonales estaban considerablemente bajos, que tenía andropausia y que se somete a una terapia hormonal? ¿Cómo cambia su vida? ¿En qué aspectos? Bueno, cambia totalmente porque la energía en ellos cambia. Por ejemplo, ya si les gustaba ir a caminar, ya les gusta ir a caminar, o ya tienen ánimo de ir a caminar de nuevo, su memoria cambia porque ahora sí ya recuerdan o pueden leer y asimilar lo que están leyendo, o ver una película y ya no estar pensando en otra película o en una actividad que los haya hecho fugarse. También su vida sexual cambia porque ya hay un deseo, ya realmente hay un desempeño sexual adecuado, su vida de pareja cambia. Entonces sí, son muchos aspectos que van a cambiar. Obviamente si es diabético, bueno, va a mejorar la forma, va a ser más fácil el controlarse desde el punto de vista metabólico, ¿no? Entonces sí cambia bastante.
Bueno, esto es interesante porque pues la verdad es que pocas personas y sobre todo los hombres que no estamos acostumbrados a este concepto de la andropausia, pensar en ella, consultarlo con el médico y preguntarle, oiga, ¿será mi caso? Pero pues valdría la pena. Este estudio en sangre que comentas tú, Doc, ¿lo tiene que ordenar un especialista urólogo como tú o puede alguien llegar al laboratorio y solicitar un perfil así como el SMAC 21 y el SMAC? No, no se necesita una forma especial. Realmente la persona llega al laboratorio, un laboratorio le va a llenar su forma y le va a dar un resultado, pero realmente a la interpretación del resultado, eso es muy importante porque mucha gente piensa, dice, bueno, mis niveles son normales, pero ¿qué pasó con digamos, me siento mal, tengo datos de andropausia? Entonces ahí es donde entramos nosotros porque hay que evaluar tanto lo clínico como el laboratorio. Muchas personas pueden tener niveles bajos de hormonas y no por eso se le va a dar tratamiento si él está clínicamente bien. Entonces es en donde tenemos que hacer, digamos, evaluar si el paciente amerita o no de tratamiento, pero realizar el examen cualquier persona puede ir. Finalmente, cuando uno es diagnosticado con esto y se le da un tratamiento hormonal, ¿esto es para el resto de la vida del paciente o es por un periodo o puede llegar a volver a producir nuevamente niveles hormonales adecuados? Cuando una persona ya tiene un problema de andropausia, ya realmente sus niveles no son adecuados, ya no va a producir hormonas. Si estamos hablando de una persona, por ejemplo, arriba de los 50, 60 años, que ya su función hormonal disminuyó, probablemente no necesite una dosis muy fuerte y es en donde tenemos que ver, bueno, probablemente con gel es suficiente en lugar de poner un inyectable. Entonces es donde tenemos que ver ventajas, desventajas de cada uno de los tratamientos y cuál es el que mejor aplica a cada persona, pero en la disminución en la producción es ya algo que va a continuar. Para toda su vida. Para toda su vida. Y algo muy importante, hay gente que, por ejemplo, toma algún medicamento para erección y no funciona. Generalmente son pacientes que tienen problemas. El problema no es la pastilla que se tomaron, sea la marca que sea. El problema es que muchas veces también tienen problema hormonal y la respuesta a esos medicamentos disminuye cuando sus hormonas no están bien. Entonces, pues que no se den por vencido. Obviamente hay que investigar un poquito más allá que el simple medicamento tomado. No, pues aquí la recomendación general es finalmente pues asistir con el especialista. ¿En qué edad recomiendas, Doc, que uno pensase en irse a hacer una revisión como esta o esperar hasta que se dieran una serie de síntomas que nos hicieran pensar en posiblemente tener andropausia? Bueno, después de los 40 años, si la persona ya tiene algo de datos, realmente sí va a haber una disminución hormonal, pero realmente no va a ser clínicamente significativo. Entonces, después de los 40 años, si una persona pudiera tener ese problema, hay que empezar a pedir los exámenes de hormonas. Ahora, en la Asociación Americana de Urología tiene, digamos, una tabla de qué son los cuidados del hombre después de los 18 años de edad, cómo se debe de hacer esos cuidados o qué es lo que hay que pedir cada año. Entonces a los 40 años vienen ciertos exámenes, a los 50 se agrega que próstata, a los 50 se agrega el de colon. O sea, no es nada más desde el punto de vista urológico, sino del punto de vista masculino en general. Esa tabla está disponible a través de la página que es abierta de Asociación Americana de Urología, o igual yo se las puedo enviar o alguien que me haga llegar un correo y yo se las puedo enviar con mucho gusto. Pero esa es la manera, digamos, de qué es lo que debemos de hacer cada año como un chequeo normal. Ay, doctor, digo, porque me imagino que los amantes del naturismo también les gustaría saber si existe algún tipo de alimentos, de dieta que favorezca la producción de hormonas durante un tiempo más prolongado en nuestra vida de forma estable. Sí, hay algunos digamos, alimentos que favorecen un poquito, digamos, lo que llaman hormonas naturales, hormonas vegetales. No estoy muy familiarizado con ese tipo de tratamientos, sé que existen, no te pudiera decir qué efectos secundarios tienen, porque obviamente teniendo un efecto hormonal debe de tener algún efecto secundario y ahí sería interesante verlo con alguien especialista en ese campo. Las famosas fitohormonas, ¿verdad? Así Al final es. de cuentas. A ver qué tal. Doc, ¿nos das tus números de contacto, por favor, para que cualquier persona que quiera más información y directamente pues una consulta se acerque contigo, por favor? Claro que sí, es el 634-1138.